Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy compartiré el resumen del primer episodio de Adım Farah, o Mi nombre es Farah. Antes de empezar, me gustaría aclarar que este vídeo no pretende reemplazar la experiencia de ver el episodio, de hecho, es algo que recomiendo que hagas. Sin embargo, sé que en algunos países la historia aún no se ha estrenado, entonces creo que podría ser útil para ti si quieres saber si te gustará, si no, o si deseas entender algún detalle que has pasado por alto. La serie comienza con Farah, interpretada por Demet Özdemir, caminando hacia un vehículo durante la noche. Un hombre le dice que suba y cuando lo hace, vemos que hay más pasajeras. Mientras el conductor va manejando, llegan a un control policial. Debido a los nervios de las mujeres y a las mentiras del conductor, podemos deducir que están en el lugar de manera ilegal. Una de las mujeres se asusta, pero Farah consigue tranquilizarla. Al final logran pasar el control policial sin inconvenientes. Las mujeres llegan a un sitio donde parece haber gente adinerada. En la cocina de ese sitio, hay dos hombres discutiendo. Uno de ellos se llama Can, y rápidamente podemos notar que es el problemático. Entra en escena un tercer hombre, Tahir, interpretado por Engin Akyürek, quien calma la situación y deja claro que él tiene el control y la última palabra. Can se retira, pero antes arroja cosas hacia las mujeres y les dice que limpien. El perfil de Can es el de alguien que piensa que el dinero le otorga el derecho de tener a todo el mundo a sus pies. Tahir se acerca y recoge los vidrios del suelo, demostrando que aunque tenga poder, es diferente a Can. Llega el día y las mujeres están limpiando el lugar donde hubo una fiesta. Cuando finalizan, una de las compañeras de trabajo le pregunta a Farah si en la noche puede reemplazar a la misma mujer que se puso nerviosa en la camioneta, e ir a limpiar por ella, ya que es muy tímida y allí hay solo hombres. Farah acepta. Después del trabajo, Farah regresa a su casa. Conocemos a Gonul, una chica muy dulce que cuida de su hijo Kerim, mientras ella trabaja limpiando. Lo primero que pregunta al llegar es si Kerim tiene fiebre. Gonul le responde que no. Vemos que Kerim está en una habitación, aislado de cualquier cosa que pueda enfermarlo. Gonul se encuentra con un amigo. Este amigo se llama Alperen, y es la misma persona que había estado discutiendo con Can en la noche. Ella lo invita a tomar un té, porque no sabe cuándo lo volverá a ver, y él le responde que no se irá para siempre, y que se volverán a encontrar. Farah llega sola al lugar donde tiene que limpiar, y comienza a hacer su trabajo. Recibe una llamada de Kerim y Gonul. Kerim quería oír su voz antes de dormir. También le dice que le enviarán una foto, y que ella debe hacer lo mismo. Llegan al lugar Alperen y Can. Alperen no esperaba ver a Can, sino a Tahir. Can tiene un arma, y un empleado le avisa de la situación a Tahir. Comienzan a discutir nuevamente, aunque una vez más, el problemático es Can. Farah oye lo que está sucediendo, y unos momentos después Can le dispara a Alperen. Tahir llega al lugar, y Can le dice que fue un accidente. Alperen muere. Los hombres oyen el sonido de un teléfono, es el de Farah, su hijo Kerim le envió una foto. Descubren que Farah se encuentra en el lugar. Mientras deciden qué hacer con ella, Farah les suplica que la dejen ir, que no dirá nada, ya que tampoco puede hacerlo, porque está en el país de manera ilegal.
Luego se ofrece para limpiar la escena del crimen. Tahir acepta. Se llevan el cuerpo de Alperen, y ella comienza a hacer su trabajo. Al finalizar, encuentra un papel en el que está escrito, Cordero Blanco, Cordero Negro. Tahir le dice que se suba al automóvil, porque se irá con él. Farah no sabe a dónde la llevará. Vuelve a rogar por su vida, ante un Tahir completamente frío. Ella decide arrojarse del automóvil en movimiento, y de esa manera logra escapar. Llega a su hogar con su amado hijo. Encuentran el cuerpo de Alperen, fue arrojado a un bosque. Estaba vistiendo la camisa que guardaba para ocasiones especiales, la cual le regaló el inspector Mehmet, quien está dispuesto a todo por atrapar a los culpables. Alperen era como un hijo para Mehmet. Comienza a investigar a Tahir, porque sabe que estuvo con él esa noche. Farah, Kerim y Gonul llegan al hospital para una cita médica, en la que sabrán el estado de salud de Kerim. Vemos una escena muy triste cuando Kerim intenta jugar con otros niños, pero sus madres no se lo permiten, porque aunque su enfermedad no es contagiosa, ellas no lo saben, y temen por la salud de sus hijos. Luego de los exámenes correspondientes, el médico les dice que todo ha salido bien. Kerim necesita un trasplante de médula, y han encontrado a un posible donante, pero primero deben arreglar la situación legal del niño, para poder ingresarlo al sistema. También necesitan resolver el tema económico. Farah dice que ella se encargará de todo. Gonul se queda en el hospital, ya que trabaja allí. Farah y Kerim estaban saliendo cuando Farah ve a uno de los mafiosos que estaba presente esa trágica noche. Comienza a perseguirlos, pero ella logra escaparse junto a su hijo. El mafioso le avisa a Tahir, quien los espera en la habitación de Kerim. Luego de una incómoda charla, Tahir y Farah van a hablar fuera de la habitación. Farah vuelve a suplicar, pero esta vez no por su vida, sino por la vida de su hijo. Teme que Tahir lo lastime, en este punto no le importa lo que pueda pasar con ella. Farah intenta acabar con la vida de Tahir, pero eso no sale como ella esperaba. Tahir le advierte que debe borrar de su memoria lo sucedido, y no decírselo a nadie, o sufrirá las consecuencias. Luego se marcha. La madre de Gonul lo ve salir y se lo cuenta, pero además aprovecha para criticar a Farah. Con esa actitud podemos notar que, a diferencia de su hija, ella es una arpía. El comisario Mehmet detiene a Tahir, porque cree que él descubrió que Alperen era en realidad un policía encubierto, y que por eso terminó con su vida. Descubrimos que el comisario Mehmet es hermano de Gonul, hijo del mismo padre, pero de diferente madre. Él le da la triste noticia sobre Alperen a Gonul. Ella busca consuelo con Farah y Kerim, y pasa la noche en casa de ellos. La madre de Gonul continúa comportándose como una persona horrible. Lo siento si lo menciono mucho, pero realmente me desagrada este personaje, y si ves las escenas de ella en el primer episodio, probablemente coincidirás conmigo. Por otra parte, Khan se muestra arrepentido por lo que ha hecho, aunque eso no sirve de nada. Al día siguiente, Gonul y Farah escuchan los gritos desesperados de la madre de Alperen. Se acercan a consolarla, y Farah descubre que Alperen es el mismo muchacho que Khan asesinó. Al ver el dolor de esa madre, decide ir al departamento de policía y confesar. Tahir es liberado, ya que cuenta con mucho poder.
En el momento en que está saliendo del lugar, se encuentra con Farah. Ella huye con Kerim, llevando algunas pertenencias, el dinero que tenía guardado, y un collar. Tahir da la orden de que vayan por ellos. Los mafiosos llegan unos segundos después, y no logran encontrarlos. Kerim y Farah están en la estación de autobuses, listos para dejar Estambul. Mientras esperan que su autobús salga, Farah recibe una llamada de Gonul y se aleja de Kerim por un momento, dejando sus pertenencias con él. En ese instante, un hombre ve el dinero y el collar en el bolso de Farah. Una vez dentro del autobús, aprovecha la oportunidad para robarlos. Ella se da cuenta y lo persigue. Comienza a luchar con el hombre, él la empuja, ella cae y se desmaya. Despierta en el hospital. Se muestra preocupada por la pérdida del collar, sin saber que Kerim lo había tomado cuando éste cayó al suelo, por lo que ahora está de vuelta con su dueña. El inspector Mehmet revisa las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde Alperen murió, y se da cuenta de que hay una testigo. Aunque no sabe quién es, espera poder averiguarlo. Mientras Farah y Kerim están saliendo del hospital, llega un hombre herido. Farah, quien en su país era doctora, decide ayudarlo. Antes, le dice al guardia de seguridad del hombre que consiga la manera de trasladarlo a un lugar donde puedan darle los cuidados necesarios. El hombre a quien Farah le salvó la vida, le pide que se quede con él y le pregunta su nombre. Llega el helicóptero que lo trasladará, y cuando se abre la puerta, de allí baja Khan. También aparece Tahir, y descubrimos que el herido es el jefe de la mafia a la que pertenecen, y el padre de Khan. El jefe de Tahir le pide que encuentre a Farah, y al girar su cabeza la ve parada afuera del hospital. El episodio finaliza con Tahir y Farah, mirándose el uno al otro. Gracias por estar aquí.